En aquella tarde gélida, donde el frío cortante dolía hasta los huesos, una vieja loba apareció ante la puerta del porche como una sombra. Sus lazos con la vida estaban a punto de romperse, estaba tan débil y agotada que cada paso que daba parecía arrancar un pedazo de su alma. Ya no se había refugiado allí para sobrevivir, sino como si buscara un umbral pacífico donde exhalar su último suspiro. La mujer, escuchando la voz de su corazón y su conciencia en ese momento en que la lógica calla, mostró una valentía única que la mayoría de las personas ni siquiera podrían imaginar. Sin vacilar, dejó un plato de comida afuera, entornó ligeramente la puerta y se retiró. Poco después, se escuchó aquel paso temeroso que rompía el silencio glacial. La insoportable dificultad del hambre había vencido al miedo a la naturaleza salvaje, y la loba se había deslizado hacia el interior con la esperanza de un poco de calor. En realidad, ningún lobo salvaje pertenecía al hogar de un ser humano, pero en la mirada de esta vieja amiga había una profunda fatiga y gratitud en lugar de peligro. En el momento en que entró, su actitud digna, silenciosa y serena borró todas las preocupaciones de la mujer, dejándola maravillada. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. El invierno se había desplomado sobre las escarpadas cumbres del norte de Asturias con un brillo casi cegador, implacable. No era la habitual estación gris cubierta por nubes oscuras y pesadas, al contrario, era un frío cristalino y sobrecogedor que había convertido el mundo en una escultura afilada de hielo y luz. En el inmenso cielo de España, el sol pálido, suspendido a baja altura como si sus fuerzas se hubieran agotado, lanzaba sombras alargadas y cortantes como cuchillos sobre los enormes montones de nieve apoyados contra las paredes de piedra de la casa de Sofía. Todo estaba tan radiante que el resplandor reflejado en la superficie helada de la nieve transformaba el mundo tras el cristal en una escena fotográfica casi surrealista, con cada detalle minuciosamente labrado. El paisaje era fascinante, pero igualmente cruel y distante de cualquier hospitalidad. Sofía, tratando de calmar los dolores de la artritis en sus manos con una taza de café solo caliente, permanecía de pie ante la puerta del porche. Con el cansancio de sus 72 años, ya había aprendido a contemplar el rostro implacable de la estación desde la distancia segura de un doble acristalamiento. El profundo silencio de la casa se había convertido en un refugio al que Sofía se había acostumbrado, muy a su pesar, en los 6 largos años transcurridos desde la partida de su vital y gentil esposo, Eduardo. Ahora, ese silencio era como un extraño compañero de cuarto que estaba a su lado en todo momento dentro de la casa, a quien respetaba pero cuya presencia no siempre disfrutaba. Sus ojos se detuvieron en los petirrojos que revoloteaban sobre la nieve como gotas de sangre cayendo sobre un lienzo blanco, cuando en ese preciso instante percibió un movimiento en la línea donde terminaban los árboles. Era una silueta más baja que un ciervo, pero mucho más majestuosa que un zorro. Avanzaba casi a rastras, tambaleándose como si sus huesos se hubieran separado y sus articulaciones se hubieran roto. Ese caminar lleno de dolor hizo que las viejas alarmas sonaran de repente en el pecho de Sofía. Ella no era ajena a la vida salvaje y orgullosa de los picos de Europa. Había pasado décadas en estas tierras, había observado una y otra vez el ciclo interminable de la presa y el cazador. Conocía de memoria la elegancia fluida de un gato montés sano, de un corzo ágil o de un lobo en su etapa más productiva. Pero la escena ante ella no era uno de esos cuadros llenos de nobleza que conocía. La criatura emergió de entre los matorrales y se tambaleó hacia el espacio abierto del patio trasero. Cuando la brillante luz de la mañana incidió sobre ella, cada trágico detalle quedó expuesto con total crudeza. Con su largo hocico y sus orejas que habían perdido la verticalidad, lo que tenía delante era indiscutiblemente un lobo, aunque ahora sus orgullosas orejas habían caído y su mirada había perdido el brillo. Era imponente. O al menos su estructura ósea gritaba que una vez fue un macho fuerte y dominante que hacía morder el polvo a estas montañas. Pero lo que estaba allí ahora no era más que un fantasma débil atrapado dentro de un pelaje marrón grisáceo.
Los huesos de su cadera sobresalían en un ángulo tan agudo que parecía que iban a desgarrar la piel, creando hoyos tan profundos y oscuros en sus costados que las sombras podrían esconderse en ellos. No caminaba propiamente dicho. Avanzaba hundiéndose y saliendo de la nieve poco profunda, agotándose un poco más con cada paso. Aquel temblor en sus patas traseras revelaba una debilidad implacable producto de la vejez avanzada y de un hambre extrema que le roía el alma. Sofía dejó el café sobre la mesa, la taza de cerámica chocó ruidosamente contra el plato, resonando en el silencio de la casa. Los conocimientos acumulados durante sus largos años de voluntariado en el Centro Local de Vida Silvestre, los instintos dormidos de una experta en rehabilitación, despertaron de pronto en sus venas. Lo que tenía delante no era solo un animal común con hambre. Era un ser vivo que había llegado al final del camino, cuyo aliento estaba a punto de agotarse. Un lobo sano es esquivo. Es un fantasma orgulloso que se esconde en las profundidades del bosque, huyendo como de la peste de las estructuras humanas, del olor y del sonido. El hecho de que este animal se mostrara aquí de forma tan vulnerable, bajo la cruda claridad de la luz del día que todo lo revela, significaba que había agotado todas las vías de escape, todas sus opciones en el mundo. Se estaba muriendo. Y además, frente a sus ojos. Sofía observó conteniendo el aliento como aquel cuerpo cansado se desplomaba al pie del viejo roble, a solo 10 metros de su porche. El animal ni siquiera pudo ovillarse con ese instinto familiar para conservar el calor. Simplemente cayó de costado donde estaba, su caja torácica subía y bajaba con un esfuerzo agónico solo para poder existir. El viento gélido que soplaba desde el valle castigaba su ralo pelaje, revelando cruelmente que bajo su piel no quedaba ni un solo gramo de grasa para protegerlo del frío. «Ah, viejo lobo», susurró Sofía, su voz vibró temblorosa en la habitación helada. «¿Qué lugar tan difícil has elegido para descansar?» En su mente, giraban una a una las reglas rígidas e inamovibles, los protocolos fríos que había memorizado años atrás, deja que la naturaleza siga su propio ciclo. Nunca intervengas con depredadores adultos. Cuida primero tu propia seguridad. Sin embargo, esos protocolos habían sido escritos en oficinas cálidas y estériles por personas que no estaban viendo morir congelado ante sus ojos a un soberano de los bosques, antaño magnífico, en su propio patio trasero. La realidad desnuda y estremecedora de la escena que tenía delante, mientras brillaba gélida bajo el implacable sol de invierno, hizo que esas reglas escritas le parecieran a Sofía, de repente, fragilísimas y crueles. Cuando se dirigió a la cocina, el frigorífico se abrió con su zumbido familiar. Extendió la mano hacia el cartón de leche pero la retiró de inmediato, sabía que los cánidos no podrían digerirla. Tomó el paquete de pechuga de pollo cruda que había reservado para su propia cena y, junto a él, una lata de atún en agua, bien escurrida. Para un cazador salvaje podía considerarse una mesa pobre, pero era proteína pura y tenía un olor intenso. El olor sería su primer embajador en esta difícil negociación. Sofía se puso su anorak azul marino, que la hacía parecer envuelta en un edredón gigante, y se calzó las pesadas botas. No abrió la puerta del porche de golpe. Primero, golpeó suavemente la superficie del cristal con el anillo de su dedo. La loba ni siquiera se movió. Aquellas orejas antenas que normalmente captaban hasta el más leve susurro, ahora yacían inertes pegadas al cráneo. O bien se había vuelto sorda al mundo, o ya estaba tan agotada que nada le importaba. Deslizó la puerta con cuidado. El frío cortante que irrumpió golpeó su rostro expuesto como un impacto físico. Al salir, la nieve crujía ruidosamente bajo sus botas. Avanzó haciendo notar su presencia, midiendo cada movimiento. No quería asustarla tanto como para obligarla a defenderse, aunque dudaba seriamente que el pobre animal tuviera fuerzas para ello. La loba levantó la cabeza lentamente. Este pequeñísimo movimiento fue tan pausado como si le causara un sufrimiento indescriptible.
Aquellos ojos ambarinos penetrantes que probablemente una vez hicieron temblar los bosques, ahora estaban nublados por el tono gris azulado de las cataratas. Clavó su mirada en la mujer y luego pareció perderse en el vacío tras ella. En esa mirada no había ni rastro de agresividad, solo había una aceptación cansada y muda que brotaba de lo más profundo del alma. Un sonido escapó de su garganta. No era un gruñido aterrador ni un siseo salvaje. Era simplemente una exhalación sorda y entrecortada, como el sonido de las hojas secas arrastradas por el viento sobre la piedra. «Está bien», susurró la mujer, manteniendo su voz en un tono bajo y monótono para no asustarla. «No soy ese ángel oscuro de la muerte, viejo amigo. Todavía no». Dejó el plato rebosante de pollo y atún sobre las piedras heladas del porche, a unos 5 metros de la puerta, y se retiró con cautela. Deslizó la puerta para cerrarla pero no echó la llave. En el calor envolvente del interior, comenzó a esperar junto al cristal con la determinación de un centinela. Durante 20 minutos, el tiempo pareció congelarse, nada se movió. El viento soplaba la nieve alrededor del cuerpo de la loba hundido en el suelo, alimentando el miedo en el interior de Sofía. ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si ese último aliento ya se había entregado? De repente, el hocico de la loba se contrajo levemente. El olor intenso, salado y vital del atún había atravesado el frío estéril como un cuchillo. Levantó la cabeza una vez más, con gran resistencia. Sus patas delanteras temblaban violentamente y las traseras se abrían desesperadamente hacia los lados sobre el hielo, se arrastró hacia arriba, centímetro a centímetro. Verla dolía en el alma. Lo que tenía delante era un rey destronado, derrotado por el único enemigo contra el que ninguna garra ni ningún diente puede luchar, el tiempo. Dio un paso, luego otro tambaleándose. Casi se desploma en el sitio. Sin embargo, incluso cuando cada célula de su cuerpo le susurraba duerme, ese grito primitivo de sobrevive que venía de las profundidades de su alma, esa implacable necesidad biológica, la impulsó hacia adelante. Finalmente llegó al plato. No devoró la comida con ferocidad ni avidez, no le quedaban fuerzas para ello. Lamió el atún con suavidad, masticando cada bocado lentamente con un movimiento visible de su mandíbula. Cuando el plato quedó limpio, no hizo lo que se esperaba, no regresó al bosque oscuro. Clavó sus ojos en la puerta acristalada, directamente en los ojos de Sofía. Y en ese preciso instante, hizo el movimiento que detuvo por un momento el corazón de la mujer y le cortó la respiración. Dio un paso al frente y apoyó su hocico frío y húmedo contra el cristal, dejando allí una mancha empañada y brumosa. Silenciosamente, con todo su ser, pedía permiso. El dilema implacable sacudía a Sofía. Un lobo, por muy agotado que esté, es por naturaleza un animal salvaje. Incluso el más viejo y débil todavía poseía esas armas letales, dientes creados para cortar la carne como tijeras y garras afiladas. Invitarla a entrar era derribar con sus propias manos todos los muros de seguridad que había aprendido a lo largo de su vida. Era ilógico. Era peligroso. Incluso era una locura total. Sin embargo, con manos temblorosas, Sofía abrió suavemente el cierre de la puerta y separó la hoja unos 15 centímetros. «Ven entonces», murmuró, retrocediendo lentamente para dejarle un espacio por donde pasar. «Incluso si tu tiempo se ha agotado, no tienes por qué morir sobre esa nieve helada». La loba se detuvo en el umbral, dudando. Ese umbral era, en realidad, la frontera nítida entre dos mundos completamente distintos, por un lado, la naturaleza salvaje, cruel e indiferente. Por otro, una vida doméstica extraña e inquietante. Pero el suave calor que se filtraba por esa abertura penetraba en su alma como el canto embriagador de una sirena, atrayéndola hacia sí. Asomó la cabeza con cautela y luego aparecieron sus hombros. Arrastrando con dificultad sus pesadas garras entrelazadas sobre el riel metálico de la puerta, dio su primer paso sobre las baldosas color crema del solarium. Con ella, también se filtró el olor acre de lo salvaje.
Agujas de pino, sangre seca, tierra húmeda y el olor brumoso y punzante de la enfermedad. Se quedó allí quieta sobre la alfombra, parpadeando ante la luz estática y extraña del interior mientras observaba los alrededores. Primero miró a Sofía, luego la chimenea apagada y después aquel rincón más apartado de la habitación, donde el sol calentaba con más generosidad las tablas del suelo. No emitió ningún gruñido ni sintió la necesidad de marcar su territorio. Se tambaleó con esos pasos erráticos que encogían el corazón hacia ese rincón cálido iluminado por el sol. Al llegar allí, como si bajo ella estuviera la suave hierba del bosque, dio 3 vueltas sobre sí misma siguiendo ese instinto ancestral grabado en su código genético y se desplomó con un ruido sordo en su sitio. En cuestión de segundos, su respiración se hizo profunda, su pecho se regularizó. La vieja loba se había entregado a los brazos de la confianza. Se había sumido en un sueño profundo. Así comenzó aquel invierno extraño y profundo de Sofía y la vieja loba, oculto a los ojos del mundo. Ella la llamaba simplemente la vieja, porque ponerle un nombre de mascota común como algodón o garra le parecía un insulto a su dignidad ancestral. Ella era una soberana salvaje que buscaba refugio, que había sido expulsada de su reino y había elegido esta casa como su último puerto. La primera semana transcurrió como una lección de cuidados paliativos mezclada con biología y compasión. Sofía sabía muy bien que alimentar de golpe a un ser vivo al borde de la inanición podía matarlo en lugar de devolverle la vida, por eso la alimentó con raciones pequeñas, frecuentes y meticulosamente preparadas. Acudió a Tomás, el carnicero del pueblo desde hacía 40 años. Tomás, mientras envolvía la carne en papel, preguntó con curiosidad. ¿Qué vas a hacer con tantos corazones e hígados de pollo, Sofía? ¿Acaso has adoptado un perro nuevo? Algo así, murmuró la mujer, ocultando el leve temblor en su voz. Esa mentira piadosa era ahora una necesidad. Si la gente del pueblo se enteraba de que un lobo respiraba en el salón de Sofía, los equipos de control de animales no tardarían ni una hora en presentarse en su puerta. Alegando la seguridad pública, sacrificarían instantáneamente a ese ser noble bajo el pretexto de poner fin a su sufrimiento. Sofía era consciente de que el final inevitable estaba cerca, pero quería que ese final ocurriera bajo las propias condiciones de la loba. No sobre una mesa de acero fría rodeada de extraños, sino dentro de un calor apacible. La vieja loba era una huésped silenciosa y ejemplar, como si no perteneciera a esta casa sino que le hubiera sido confiada. Ya que pasaba casi 20 horas al día sumida en profundos sueños. Aquella ambición de casa de sus antiguos días de gloria, el instinto de proteger su vasto territorio o la energía de aquellas batallas sangrientas con rivales se habían evaporado hacía tiempo. Ahora, su gran mundo se había reducido solo a ese rincón cálido del solarium y a los límites de la cocina. A pesar de estar tan agotada, estaba sorprendentemente limpia. Aquel recipiente improvisado lleno de tierra y arena que Sofía había colocado en la despensa siempre permanecía impecable. Al parecer, la nobleza estaba grabada en los genes de estos seres como un autorrespeto innato, independientemente del tamaño o la especie. Sofía la observó con admiración durante horas desde donde estaba sentada en silencio. En el cuerpo del animal, podía ver todas las cicatrices de la dura vida en la naturaleza implacable como si fueran medallas. Una de sus orejas tenía una muesca profunda, tal vez de una pelea por el liderazgo en su juventud. En su hombro, brillaba un parche de pelo blanco que recordaba a una vieja quemadura o a una herida que apenas había logrado sanar. Sus dientes amarillentos y desgastados, que aparecían cada vez que bostezaba, revelaban cómo se habían embotado sus colmillos a lo largo de tantos inviernos rompiendo huesos. Ella era una guerrera heroica, con el alma cansada pero que había logrado salir con vida de cada batalla en la que entró. Si aún no te has suscrito y no has dado me gusta al video, me entristecerías mucho, nuestra comunidad amante de los animales te necesita, que Dios te proteja, sigue amando a los animales y siguiéndonos. A medida que pasaban las semanas, la luz brillante y cegadora del invierno temprano comenzó a suavizarse.
Los días crecieron marginalmente más largos, pero el frío se profundizó. El viejo lobo ganó un poco de peso. Su pelaje, alimentado por la proteína constante, perdió algo de su aspecto opaco y polvoriento y recuperó un indicio de su antiguo lustre. No se iba a recuperar. Sus riñones estaban fallando. Ella podía olerlo en su aliento, un distintivo tinte amoniacal que ninguna cantidad de ventilación podía curar. Pero estaba cómodo. Comenzó a interactuar con ella. No era el afecto de un Golden Retriever. Era la aceptación estoica de un igual. Cuando ella se sentaba en su sillón en el solarium para leer, él se despertaba, estiraba sus extremidades largas y rígidas, y cojeaba hasta la alfombra a sus pies. No la tocaba, pero se instalaba allí, su espalda hacia ella, vigilando la habitación. Era un gesto de profunda confianza. Estaba exponiendo su columna indefensa a ella, un depredador diciendo, sé que no me matarás. Las mañanas adquirieron un ritmo. Sofía se levantaba al alba, preparaba café en la vieja cafetera italiana que había sido de su abuela, y calentaba la comida del lobo. Él se despertaba con el sonido de la cocina, ese oído ancestral que detectaba el movimiento de presas ahora sintonizado con el sonido de platos y cucharas. Se acercaba despacio, todavía cauteloso pero ya no temeroso. Comía directamente del plato que ella ponía en el suelo de la cocina, sus mandíbulas trabajando metódicamente. Después, mientras ella desayunaba tostadas con aceite de oliva y tomate, el desayuno que Eduardo solía preparar los domingos, el lobo se sentaba cerca, no pidiendo comida, simplemente compartiendo el espacio. Era una convivencia extraña, algo que hubiera sido imposible de explicar a cualquiera. ¿Cómo le dices a tu hija, que llama una vez al mes desde Barcelona, que vives con un lobo salvaje? ¿Cómo explicas que este depredador, este símbolo del peligro en todos los cuentos infantiles, se había convertido en tu compañero más cercano? Sofía no lo intentaba. Esto era su secreto, su pequeño acto de rebelión contra las reglas de un mundo que le decía que era seguro, que era apropiado, que era razonable para una mujer de su edad. El lobo le recordaba a Eduardo de maneras extrañas. No en apariencia, por supuesto, sino en presencia. Eduardo había sido un hombre de pocas palabras, que expresaba su amor en acciones silenciosas, café preparado antes de que ella despertara, leña cortada y apilada, el jardín cuidado sin quejarse. El lobo era similar, su compañía era silenciosa pero sólida, una presencia que llenaba el vacío sin exigir nada a cambio. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer llenaba el solarium, Sofía estaba leyendo un libro de poesía de Rosalía de Castro. El viejo lobo estaba en su lugar habitual, la mancha de sol que se movía a través del suelo de madera como un reloj de sol. De repente, levantó la cabeza. Sus orejas, que habían estado caídas durante días, se enderezaron ligeramente. Un gruñido bajo, casi inaudible, vibró en su pecho. Sofía dejó el libro. ¿Qué pasa, viejo? El lobo miraba fijamente hacia la ventana que daba al bosque. Sofía siguió su mirada pero no vio nada inusual. Los árboles desnudos, la nieve acumulada, las sombras largas de la tarde tardía. Entonces lo escuchó, el aullido distante de otro lobo. El sonido era escalofriante incluso a través del cristal doble, un lamento largo y melancólico que subía y bajaba como una sirena ancestral. Era un sonido que hablaba de territorios, de jerarquías, de la llamada de la manada. El viejo lobo se puso de pie, su cuerpo tenso de una manera que Sofía no había visto antes. Caminó hasta la ventana, sus pasos más firmes de lo que habían sido en semanas. Presionó su nariz contra el cristal frío, dejando manchas de vapor con cada exhalación rápida. Por un momento, Sofía se preguntó si huiría, si el llamado de los salvajes sería más fuerte que el confort que ella le había dado. Su corazón se apretó ante la posibilidad. Pero el lobo simplemente se quedó allí, mirando, escuchando. El aullido vino de nuevo, más cerca esta vez. Y entonces, para el asombro de Sofía, el viejo lobo respondió.
Su aullido era más débil, más ronco que el del lobo lejano, una versión desmoronada de lo que una vez debió haber sido un llamado poderoso. Era el sonido de un rey recordando su reino, una voz que decía, todavía estoy aquí. Todavía existo. Pero no se movió hacia la puerta. Después de un largo momento, se alejó de la ventana y regresó a su lugar en el suelo. Se acostó con un suspiro pesado, como si ese breve momento de conexión con su pasado hubiera agotado sus reservas. Sofía sintió lágrimas picando sus ojos. Entendió lo que acababa de presenciar, el lobo eligiendo quedarse. Eligiendo el calor sobre la libertad, la compañía sobre la soledad, una muerte pacífica sobre una salvaje. Gracias, susurró ella. Gracias por quedarte conmigo. Los días siguientes trajeron un cambio en el clima. Las nubes se acumularon sobre los picos, oscuras y pesadas con promesa de tormenta. El barómetro que colgaba en la cocina caía constantemente. Los huesos de Sofía, siempre un indicador confiable del clima, dolían con una intensidad que la hacía moverse lentamente por la casa. El lobo también sentía la llegada de la tormenta. Se volvió inquieto, paseando entre el solarium y la cocina, deteniéndose ocasionalmente para mirar por las ventanas. Había algo primordial en su comportamiento, un instinto que ninguna cantidad de domesticación temporal podía borrar. La tormenta llegó al anochecer. Comenzó con ráfagas de viento que hacían crujir las contraventanas y silbar a través de las grietas en el marco de las ventanas. Luego vino la nieve, no la suave nevada de tarjetas navideñas, sino una cortina blanca e impenetrable que golpeaba contra el cristal como si intentara entrar. La electricidad parpadeó una vez, 2 veces, y luego se apagó, sumergiendo la casa en la oscuridad. Sofía estaba preparada. Había vivido suficientes inviernos en estas montañas para saber que la red eléctrica era frágil. Encendió las lámparas de queroseno que mantenía en la despensa, su luz dorada parpadeando y bailando en las paredes. Construyó un fuego en la estufa de leña, alimentándolo con los troncos de roble que había estado secando en el cobertizo desde el otoño. El fuego crepitó y rugió, empujando hacia atrás la oscuridad, transformando la casa de un espacio clínico e iluminado por electricidad a una cueva acogedora y envuelta en ámbar. La atmósfera cambió por completo. Las sombras del fuego bailaban en el techo, creando formas que parecían antiguas, tribales. El viento aullaba alrededor de la casa como una bestia tratando de entrar, raspando y golpeando las paredes de piedra. El viejo lobo estaba profundamente agitado. La caída de la presión barométrica o el aullido del viento parecía desencadenar instintos antiguos. Paseaba la habitación, sus garras haciendo clic rítmicamente en el suelo de madera. Clic, clic, clic. Fue a la ventana, mirando hacia el vacío blanco giratorio. Dejó escapar un aullido bajo y lastimero. «Estás a salvo», dijo Sofía suavemente desde su silla junto al fuego. «No tienes que estar allá afuera esta noche». El lobo se volvió y la miró. La luz del fuego se reflejaba en sus ojos, convirtiéndolos en brasas brillantes. Caminó hacia ella, más audaz de lo que había sido nunca. Olfateó su rodilla. Sofía se congeló. Este era un depredador de 30 kilos, frágil o no. Podía quitarle la mano si entraba en pánico. Pero no mordió. Frotó su mejilla contra su espinilla, un fuerte golpe óseo de su cabeza. La estaba marcando. La estaba reclamando. Luego, pesadamente, se dejó caer justo encima de sus pies. El peso de él era sustancial, una presencia sólida y ancladora. Comenzó a ronronear, no era exactamente ronroneo. Era un sonido más profundo, gutural, como el rumor de un motor diésel en ralentí bajo el agua. Vibraba a través de los pies de Sofía y subía por sus piernas. Era el sonido de satisfacción tan profunda que se sentía antigua. Las lágrimas picaron los ojos de Sofía. Extendió la mano, temblando ligeramente, y hundió sus dedos en el pelaje grueso de su cuello. Él se inclinó hacia el toque, cerrando los ojos.
Somos un buen par, ¿verdad?, susurró ella. Dos reliquias viejas escondiéndonos de la nieve. Pensó en su propia vida. Los hijos que llamaban una vez al mes desde ciudades que nunca dormían. Los amigos que lentamente desaparecían en residencias de ancianos o cementerios. La sensación de ser invisible, de que la sociedad mirara directamente a través de ella porque era vieja y lenta. Entendió por qué el lobo había venido a la puerta. No era solo hambre. Era la soledad aterradora de enfrentar el final solo. Él había roto las leyes de su naturaleza porque el miedo de morir solo en el frío era mayor que el miedo del humano. Se sentaron así durante horas, la mujer y el lobo salvaje, unidos por el fuego y la tormenta. Afuera, el mundo era caos blanco. Adentro, había paz. La tormenta continuó durante toda la noche. Sofía se quedó dormida en su silla, su mano todavía descansando en el pelaje del lobo. Despertó varias veces con el sonido del viento, pero cada vez, el peso cálido del lobo en sus pies la tranquilizaba de nuevo al sueño. Cuando llegó el amanecer, finalmente, la tormenta había pasado. La luz que entraba por las ventanas era diferente, más suave, difusa, filtrada a través de nubes que todavía colgaban bajas sobre los picos. El mundo fuera estaba enterrado bajo al menos 1 metro de nieve fresca. El lobo todavía estaba en sus pies. Levantó la cabeza cuando ella se movió, sus ojos encontrando los de ella. Por un momento, simplemente se miraron. En esa mirada, Sofía vio reconocimiento. No era el reconocimiento vacío de un animal que asocia a un humano con comida. Era algo más profundo, el reconocimiento de un ser sintiente a otro, un agradecimiento silencioso por la compañía, por la amabilidad, por no estar solo. Buenos días, viejo lobo, dijo ella, su voz ronca por el sueño. Sobrevivimos otra noche. Él bostezó, sus mandíbulas abriéndose ampliamente, mostrando esos dientes amarillentos y desgastados. Luego se levantó, se estiró con ese movimiento largo y deliberado que los caninos hacen, y caminó hacia su lugar favorito en el solarium donde el sol de la mañana, débil pero presente, comenzaba a calentar el suelo. Sofía se levantó de su silla, sus articulaciones protestando después de la noche incómoda. Avivó el fuego, agregando más leña. Preparó café, el aroma rico llenando la casa. Calentó comida para el lobo, hígados de pollo que Tomás había guardado especialmente para ella. La rutina continuó. Pero algo había cambiado en esa noche de tormenta. El vínculo entre ellos se había solidificado, transformándose de un acuerdo tácito de supervivencia mutua en algo más profundo, compañerismo verdadero. Febrero llegó, trayendo consigo un cambio sutil en la luz. El resplandor duro del mediodía comenzó a suavizarse en tardes doradas. El ambiente dentro de la casa reflejaba este cambio. La atmósfera se volvió más cálida, más suave. Pero mientras la luz se calentaba, el viejo lobo comenzó a desvanecerse. El declive fue gentil. Comenzó a dormir más, rechazando comidas. El atún y los hígados de pollo que solían hacerlo animarse quedaban intactos. Dejó de pasear. Pasaba sus días en la gruesa alfombra de lana frente a la estufa de leña, mirando las llamas con ojos desenfocados. Sofía conocía las señales. Las había visto en su esposo, en sus padres, en el perro que había amado durante años. El cuerpo se estaba apagando. La gran maquinaria de la vida estaba llegando a su fin. Dejó de salir de la casa. Movió su ropa de cama al sofá en la sala de estar para estar cerca de él. Mantuvo el fuego encendido día y noche, asegurándose de que nunca sintiera una corriente de aire. Le hablaba constantemente, contándole historias del valle, de los ciervos que había visto, de la historia de la tierra que él había recorrido. Quería que sus últimas entradas sensoriales fueran su voz y el calor del fuego. «Sabes», le dijo una tarde mientras el sol bañaba la habitación en un resplandor color miel, «probablemente fuiste el terror de este valle en tu mejor momento. Apuesto a que los conejos contaban historias de fantasmas sobre ti».
El viejo lobo movió una oreja, reconociendo el tono, si no las palabras. Los días se volvieron más difíciles de contar. El tiempo parecía estirarse y contraerse. Sofía dormía en intervalos cortos, despertándose cada pocas horas para verificar la respiración del lobo, para asegurarse de que el fuego siguiera ardiendo, para ofrecerle agua que él rara vez tocaba. Sus hijos llamaban, pero ella mantenía las conversaciones breves. Estoy bien, decía. Solo el invierno me mantiene adentro. No podía explicar que estaba manteniendo vigilia, que estaba acompañando a un alma antigua en su viaje final. Una mañana, despertó para encontrar al lobo mirándola. No con los ojos nublados de confusión que había visto últimamente, sino con una claridad sorprendente. Por un momento, vio al lobo que había sido, poderoso, alerta, completamente presente. Se arrodilló junto a él, su mano encontrando automáticamente el lugar detrás de su oreja que él parecía disfrutar. «Todavía estás aquí», susurró. «Todavía conmigo». Él presionó su cabeza contra su mano, una presión débil pero deliberada. Luego cerró los ojos de nuevo, deslizándose de vuelta al sueño. Esa tarde, Sofía hizo algo que no había hecho en años. Llamó al padre Miguel, el sacerdote del pueblo. No para últimos ritos, esos eran para humanos. Sino para compañía, para confesión de un tipo diferente. «Padre», dijo cuando él contestó, «necesito hablar con alguien». «Por supuesto, Sofía». «¿Estás bien?» «Estoy». Vaciló. «Estoy despidiéndome de un amigo». Hubo una pausa. El padre Miguel la conocía lo suficientemente bien como para no hacer preguntas invasivas. «¿Te gustaría que fuera?» «No», dijo rápidamente. Solo necesitaba decírselo a alguien. Necesitaba que alguien supiera que esto está sucediendo, que esto importa. Todo a Dios importa, hija. Cada uno es sagrado. Después de colgar, Sofía se sintió más ligera. Alguien sabía. Su secreto tenía un testigo, incluso si ese testigo no conocía todos los detalles. En el día final, el cambio fue palpable. La respiración del lobo cambió, convirtiéndose en el patrón de Shane-Stokes que ella reconocía de sus días de enfermería. Periodos de respiración rápida seguidos por pausas largas y aterradoras. La luz en la habitación era rica y ámbar, el sol de la tarde tardía filtrándose a través de las cortinas transparentes, convirtiendo las motas de polvo en oro flotante. Sofía se sentó en el suelo junto a él. Ya no se preocupaba por la seguridad. Levantó su pesada cabeza y la colocó en su regazo. Estaba demasiado débil para levantarla él mismo, pero dejó escapar un suave suspiro mientras se acomodaba. Su pelaje estaba seco, su cuerpo increíblemente ligero, como si su espíritu ya estuviera a medio camino fuera. Acarició el pelaje aterciopelado de sus orejas, trazando las cicatrices de antiguas batallas. Pasó su mano por los músculos fibrosos de su espalda, sintiendo el latido lento y pesado de su corazón. «Está bien irse», susurró, las lágrimas finalmente derramándose y cayendo sobre su pelaje grisáceo. «Estás cálido. Estás lleno. Estás a salvo. Hiciste un buen trabajo, viejo guerrero». El lobo abrió sus ojos una última vez. Las cataratas parecían despejarse por un segundo fugaz, revelando el feroz ámbar salvaje debajo. La miró con una claridad que atravesó su alma. No había miedo. Solo un reconocimiento tranquilo de la transacción que habían hecho, su naturaleza salvaje por su misericordia, su soledad por su compañía. Estiró sus patas, sus garras extendiéndose y retrayéndose una última vez en la alfombra de lana. Tomó una respiración profunda y temblorosa, y luego simplemente se detuvo. El silencio que siguió no era el silencio vacío y solitario con el que Sofía había vivido durante 6 años. Era un silencio sagrado, una quietud que se sentía llena y completa. El fuego crepitó, un tronco moviéndose en la rejilla, enviando una lluvia de chispas por la chimenea.
Sofía se quedó con él hasta que el sol se puso y la habitación estuvo iluminada solo por el suave resplandor de las brasas. No sintió el peso aplastante del dolor que esperaba. Sintió un profundo sentido de privilegio. Había sido elegida. De todas las casas en el valle, de todos los kilómetros de líneas de cerca y bosque, el espíritu de lo salvaje había elegido su puerta para cerrar sus ojos detrás. La mañana siguiente, el suelo estaba demasiado congelado para cavar una tumba. Sofía envolvió al viejo lobo en su manta favorita, un patchwork de rojos y marrones que combinaba con su pelaje. Lo colocó en el viejo baúl de madera en el garaje sin calefacción, un lugar de descanso temporal hasta que el deshielo de primavera le permitiera devolverlo a la tierra bajo el roble donde se habían conocido por primera vez. Volvió adentro y preparó café. Se paró en la puerta del patio, mirando la nieve. El mundo todavía era brillante, todavía frío, todavía indiferente. Pero la casa se sentía diferente. Se sentía bendecida. Sofía tomó un sorbo del café caliente, sintiendo el calor extenderse por su pecho. Miró el lugar vacío en la alfombra donde el viejo lobo había pasado sus últimas semanas. Sonrió, una expresión triste pero pacífica asentándose en su rostro. «Adiós, viejo lobo», susurró al cristal. Se alejó de la ventana y caminó de regreso al calor de su hogar, llevando el recuerdo del latido salvaje que había sostenido en sus manos, una brasa secreta contra el frío del invierno. El aislamiento de su vida permanecía, pero la soledad se había ido, reemplazada por el calor perdurable de una bondad dada y recibida. Ya no era solo una mujer vieja en una casa grande. Era la guardiana de la historia. La que había abierto la puerta cuando lo salvaje vino llamando. Y eso era suficiente. Los días después fueron extraños. La casa se sentía más silenciosa que nunca, pero era un silencio diferente. No era la ausencia dolorosa de Eduardo, que había dejado un vacío que gritaba su nombre en cada rincón. Esto era diferente, una presencia que había pasado, dejando no vacío sino plenitud. Sofía encontró consuelo en los rituales. Cada mañana, preparaba su café y se paraba en la puerta del patio, mirando el lugar bajo el roble donde el lobo había colapsado por primera vez. La nieve todavía lo cubría, pero ella sabía que debajo, la tierra esperaba. En primavera, cuando el suelo se ablandara, lo enterraría allí. Sería su monumento silencioso, conocido solo por ella. Una semana después de su muerte, mientras limpiaba el solarium, encontró algo. Entre los tablones del suelo de madera, atrapado en una grieta, había un mechón de pelaje gris. Lo recogió cuidadosamente, sosteniéndolo en su palma. Era áspero y suave a la vez, todavía llevando ese olor almizclado del bosque. Lo guardó en un pequeño sobre de papel, escribiendo en él con su mejor caligrafía, «El viejo lobo». Invierno 2025. Lo colocó en la caja de recuerdos que guardaba en su armario, junto a las cartas de amor de Eduardo, fotos de sus hijos cuando eran pequeños, y un pétalo seco de su ramo de novia. Cuando llegó marzo, las llamadas de sus hijos se volvieron más frecuentes. «Mamá, la primavera está llegando. ¿Por qué no vienes a visitarnos a la ciudad?», preguntaba su hija Clara desde Barcelona. «Pronto», prometía Sofía. «Tengo algo que hacer primero». No podía explicarles que estaba esperando el deshielo, esperando el momento correcto para completar su promesa. El deshielo llegó a mediados de marzo. Sofía despertó una mañana con el sonido de agua goteando del techo, el tintineo musical del hielo transformándose. El sol brillaba con una calidez real por primera vez en meses. La nieve comenzó a retroceder, revelando parches de hierba marrón y tierra oscura. Era el momento. Llamó a Javier, el hijo del granjero vecino, un joven silencioso de unos 30 años que hacía trabajos ocasionales para ella. «Necesito ayuda para cavar», le dijo. «Bajo el roble viejo». Javier no hizo preguntas. La gente de las montañas entendía que algunos trabajos se hacían sin explicaciones. Cavaron durante toda la mañana.
El suelo estaba todavía parcialmente congelado, resistente, pero gradualmente cedió. Cuando el agujero fue lo suficientemente profundo, Sofía le agradeció a Javier y esperó hasta que se fuera. Fue al garaje y abrió el baúl. El lobo, envuelto en su manta, parecía más pequeño de lo que recordaba. El frío lo había preservado perfectamente. Todavía se veía como si estuviera dormido. Con esfuerzo, lo cargó en sus brazos. Era pesado, más pesado de lo que sus viejos músculos querían soportar, pero lo logró. Caminó lentamente hacia el roble, sus botas hundiéndose en el barro y la nieve derretida. Lo bajó suavemente al agujero. La manta roja y marrón brillaba contra la tierra oscura. Se arrodilló al borde, sin importarle el barro en sus pantalones. Gracias, dijo en voz alta, su voz firme. Gracias por elegir mi puerta. Gracias por confiar en mí. Gracias por no dejarme morir sola en mi propio frío. Tomó un puñado de tierra y la dejó caer sobre la manta. Luego otro, y otro. Trabajó lentamente, metódicamente, hasta que el agujero estuvo lleno y la tierra apisonada. Cuando terminó, se quedó allí, mirando el montículo fresco. En primavera, la hierba crecería sobre él. Nadie que pasara sabría lo que yacía allí. Sería su secreto, su santuario privado. Pero mientras se alejaba, supo algo con certeza, no había enterrado al lobo. Había plantado algo. Una semilla de comprensión, de conexión, de la verdad de que la bondad entre especies, entre mundos, era posible. Esa noche, sentada junto al fuego con una copa de vino tinto que Eduardo había guardado para ocasiones especiales, Sofía sintió algo que no había sentido en años, paz completa. Había hecho algo bueno. Había honrado una vida. Había abierto su puerta cuando el mundo decía que debía cerrarla. Y en hacerlo, había salvado dos almas, la del lobo y la suya propia. El resto del invierno se disolvió en primavera. Los ciervos regresaron al valle. Los pájaros comenzaron a cantar al amanecer. La vida continuó, como siempre lo hace. Pero Sofía era diferente. Caminaba con más propósito. Sonreía más fácilmente. Cuando sus hijos finalmente la visitaron en abril, notaron el cambio. «¿Te ves bien, mamá?», dijo su hijo Miguel. «Diferente. Más feliz». «Tuve un buen invierno», respondió ella simplemente. «Un buen compañero». No preguntaron más. Asumieron que había hecho nuevos amigos en el pueblo, o tal vez había adoptado un gato. Dejaron que el misterio permaneciera. Y Sofía, de pie en su patio esa tarde después de que sus hijos se fueron, mirando el lugar bajo el roble donde la primavera ya estaba pintando el pasto de verde, sonrió. Ella sabía la verdad. Ella había sido la guardiana. Ella había sido el refugio. Ella había sido testigo del último aliento de algo antiguo y salvaje, y lo había honrado hasta el final. En un mundo que se volvía cada día más pequeño, más domado, más predecible, ella había guardado un espacio para lo salvaje. Y lo salvaje, a su vez, le había dado el regalo más grande, la certeza de que incluso al final, nadie tiene que estar solo. La maravillosa historia termina aquí. Para más suscríbete y activa las notificaciones, historias maravillosas que te reconfortarán cada día en el canal. Nos vemos.